vamos a pasar al siguiente tema que me toca a mí sobre balance de poderes en el organismo legislativo. Y a mí me gustaría, si ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en las redes, ya sea en YouTube o en Facebook, y al final pues las podemos ir incorporando para irlas respondiendo. Todo este tema del Big Data y del análisis que nos presentaba Ana Lucía es interesante para tener una perspectiva de cómo podemos actuar muchas veces sobre temas que no necesariamente estamos enterados. Y esto nos lleva justamente a incursionar en el ámbito de la política. ¿Qué relación existe entre la política y en este caso en el Congreso de la República o en el organismo legislativo y mi empresa? ¿Verdad? Lo primero que hay que pensar es que el Congreso de la República es una arena política, es una gran arena política que por la misma ley orgánica del legislativo establece que nosotros los ciudadanos somos los responsables de fiscalizar la labor de los diputados. Es uno de los deberes de los diputados, escuchar la voz del ciudadano. Entonces, estas alianzas que existen con actores empresariales también tienen un fundamento en intereses resultantes de una demanda política. Y estos intereses obedecerán a el interés de facilitar una inversión, facilitar créditos, por ejemplo, u otros beneficios que reduzcan los costos de emprendimiento o de operación de las empresas. En el contexto y sabiendo, teniendo claro que el Congreso de la República es una arena política, es necesario para la democracia que nosotros como empresas nos acerquemos al Congreso para hacer valer nuestros intereses. Y tener intereses es totalmente legítimo y debe realizarse, ¿verdad? Cada actor político tendrá un interés particular. No tener un interés no significa necesariamente que el interés sea un interés mal habido o un interés perverso. Sin embargo, en nuestra sociedad, en Guatemala, no existe una cultura de gestión de intereses por el gran bagaje de clientelismo y de corrupción que ha sucedido en este ámbito público. Entonces, el llamado es justamente a que estas alianzas y estos acercamientos sean transparentes, ¿no? Y recordemos que de los 160 diputados que actualmente existen en el Congreso de la República, habrán algunos técnicos en su materia, pero ¿cuántos técnicos habrán del sector al que yo represento? Si yo me dedico al tema de pesticidas o al tema, soy técnico en el tema farmacéutico, lanzo yo la pregunta al aire, ¿cuántos diputados habrán dentro del Congreso que son técnicos en esa materia? Pues el chance es que o ninguno o muy poquitos. Y por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a los actores políticos para que las decisiones que se tomen con los elementos técnicos y no después se emitan temas de fiscalización o temas legislativos que no están fundamentados en una ciencia específica o en un tecnicismo específico. Y para esto es necesario que entendamos también cuál es el balance del poder actual y qué está sucediendo dentro de esta arena política actualmente. Para ello les quiero, vamos a presentar una pequeña gráfica en donde la idea es que ustedes vean cómo está dividido el balance de poder en el Congreso actualmente. Si ustedes se dan cuenta, vemos una gran franja verde que es la UNE. Y si bien la UNE cuenta con 52 diputados, tanto la UNE como otros partidos políticos, ya lo vamos a ir viendo, han sufrido una división partidaria. Entonces, en este caso, vemos aquí que se resalta del lado derecho de sus pantallas la oposición, ¿verdad? La UNE de OB, que está liderada por Orlando Blanco y Carlos Barreda, que son 32 diputados. El Partido Bien, liderado o más afín a Alfonso Portillo,
que son 4 diputados, Semilla, WINAC, URNG y MLP. Ellos constituyen la oposición en el Congreso y en el registro de votaciones son quienes forman este bloque que hace contrapeso a la alianza oficialista. Luego tenemos los partidos bisagra, que más o menos suman unos 27 votos, que son aquellos partidos que dependiendo de la coyuntura y del tema podrán tomar algún partido conforme a la integración de cada partido político, ¿verdad? Algunos partidos han tomado cierto distanciamiento prudente de la alianza oficialista. Entre ellos vemos al partido Creo, el Partido Humanista, que también ha quedado un poquito dividido en algunos temas. 2 diputados han quedado más afines con el antiguo líder Edmond Mulet y 4 diputados con el líder parlamentario, el Exan Mérida. Dentro de los partidos bisagra tenemos a Eduardo Sacrison de PAN y el partido Viva y Valor, que dependiendo de la coyuntura, como les decía, van tomando partido sobre algunos temas, ¿no? Y la alianza oficialista fuerte, que es la UNE de Sandra Torres, que conforman 20 diputados, FCN con 8 diputados y Vamos con 17 diputados. A ellos se les suma también UCN, Todos, Partido Humanista que habíamos visto, Victoria, que también es un partido que está disgregado, el Partido Unionista, PAN con Manuel Conde y Podemos, que es un diputado. PC también, ¿verdad? De Prosperidad Ciudadana y el Partido Bien, como ya les había dicho, que es la división que se suma a la parte oficialista, está liderada por Fidel Reyes Lee. Entonces tenemos 160 diputados dentro de esta coyuntura y de los 160 diputados es interesante recalcar que a pesar que existen 19 bancadas formales, con esta división partidaria existen 24 bloques. Bloque legislativos. Y esta oposición que vemos de 51 votos hace difícil que tengan una mayoría absoluta. ¿Para qué se les necesita la mayoría absoluta en el Congreso? Pues para aprobar ciertos temas puntuales que manda la ley. Por ejemplo, aprobar alguna entidad autónoma se necesitarán 107 votos, que es una mayoría calificada, o para aprobar temas de urgencia nacional. Esto significa que no pasan por las 3 lecturas que una iniciativa de ley normal podría pasar. Entonces, para esto se necesitan 107 votos, que son las 2/3 partes del Congreso, sino que lo que hace la alianza oficialista es que tiene seguro sus 82 votos, que son mayoría simple para pasar las iniciativas de ley de una forma ordinaria, lo podríamos decir. ¿Y qué ha estado pasando dentro de esta coyuntura, dentro de la agenda legislativa? Recordemos que aunque pareciera que llevamos mucho tiempo ya con esta legislatura, por todo lo que ha pasado y todo el acontecer, es increíble la cantidad de decretos que ya se han aprobado en el legislativo, algo sin precedentes en esta época. Tenemos que tomar en cuenta que en enero se realizaron muchos temas de incorporación del legislativo a el quehacer parlamentario, y con esto pues inmediatamente vino el tema de la pandemia, y lo que se ha dedicado la primera orden de sesiones de enero a mayo ha sido temas como la ratificación del estado de calamidad, aprobación de fondos emergentes para municipalidades, temas de protección de capital, protección de empleo. Lo hemos visto con algunas leyes que han resurgido en torno a la crisis del COVID, y podemos enumerar algunos ejemplos como el apoyo alimentario, el bono familia, que están a cargo del Ministerio de Desarrollo, y garantizar los servicios públicos, ¿no? Básicamente ha sido esta la agenda legislativa de la primera parte del año. Muchos temas que los diputados tenían en sus agendas han quedado relegados y podrían retomarse en el segundo periodo, y se han dedicado a una fiscalización y ejecución de programas de apoyo. El día de ayer, por ejemplo, vemos que 2 ministros de Estado son citados al Congreso, el ministro de Desarrollo, el ministro de Trabajo. Entonces es una constante fiscalización que realizan en el Congreso de la República.
República. Que a sus meses se realizó la prórroga del estado de calamidad y han continuado la fiscalización de los programas de apoyo. Veíamos, por ejemplo, el día de ayer citaban una bancada a Empagua para ver el tema del agua por un decreto, por el decreto 2015-2020, en donde se prohíbe el corte de los servicios básicos. Y Empagua presentaba, por ejemplo, las dificultades que están teniendo por la cantidad de usuarios que no están pagando el servicio y que podría ponerse en riesgo la prestación de algunos servicios. Ahorita, claro está, en los medios ha estado bastante reflejado que uno de los intereses particulares del Congreso es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, y existe este pulso político entre la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y entran otros actores en juego como el Ministerio Público y el PDH. Es importante también que en temas financieros y de banca reiteradamente han tratado de agendar las reformas a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional para poderlo apear de fondos y algunos otros temas técnicos que se están viendo en el Congreso. Este tema está puesto para la próxima sesión, que es el día de mañana. ¿Qué podemos esperar para el segundo periodo? El segundo periodo que inicia ahora en agosto podría caracterizarse ya por, primero, una aceptación de que esta es la nueva normalidad, por decirlo de alguna forma, y que en esta nueva normalidad que tenemos, es muy posible que el estado de calamidad se continúe prorrogando porque ningún diputado quiere cargar con el peso político de las consecuencias que su negativa pudiera acarrear. Este segundo periodo podría estar caracterizado por una reactivación económica. ¿Y cuáles son las iniciativas de ley que vienen con esa reactivación económica? Principalmente la ley de leasing, que está ya siendo agendada, la regulación de la implementación del convenio 175 de la OIT referente al trabajo de tiempo parcial, la ley de antitrámites que viene a restar un poquito de bastante burocracia dentro del sistema y reactivar el emprendedurismo, la ley de insolvencias que tiene mucho que ver con el sector financiero y el sector bancario, y la ley general de infraestructura vial. Ya en el segundo periodo también vamos a ver, obviamente, el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no va a terminar ahorita en el receso, va a continuar este tema, y la elección de la Junta Directiva del próximo año. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué es importante que nosotros sepamos estos aspectos? Pues nosotros en la firma, en Political Consulting Group, tenemos un lema que es anticípate. ¿Por qué anticípate? Cuando, por poner algún ejemplo, generalmente las empresas se adaptan a la normativa cuando esta ya está vigente. Un día después de su publicación en el diario oficial, muchas empresas ven cómo inician a adaptar todas sus operaciones en torno a la norma vigente. Cuando anticiparse, no solamente hubiera permitido activar procesos con anterioridad, sino aportar la tecnicidad de mi giro a las decisiones políticas que se toman en el Congreso de la República. Entonces, aquí lanzamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué decisiones críticas se han tomado en las últimas semanas y cuáles son las implicaciones en mi empresa? Por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy, perdón, se tocaban temas que tienen incidencia directa en la industria alimentaria. Entonces, ¿está mi empresa lista para este cambio de normativa? ¿Estoy yo aportando temas técnicos a los diputados que están promoviendo temas de manejo de desechos, temas de etiquetado, de alimentación saludable, temas de cómo manejar los desperdicios de alimentos, etcétera? Entonces, eso es por poner un ejemplo. Entonces, es necesario que evaluemos
los alcances, los riesgos, las debilidades y las fortalezas técnicas para nosotros poder accionar y no realizar nuestras acciones cuando ya tenemos el tema encima, ¿no? Que ya de anticipado eso no tiene absolutamente nada. Entonces la idea es disminuir riesgos tangibles ante la falta de certeza jurídica y debilidades técnicas que puedan afectar la operación de mi empresa. Entonces, yo voy terminando ahí para dejar un tiempo para las preguntas, y mientras me colocan las preguntas, pues voy a seguir agregando algunos temas de cómo el Congreso de la República no, como mal se tiene concebido, su actuar no es únicamente legislar, sino fiscalizar. Y dentro de esa fiscalización es importante que la ciudadanía esté presente, y estos procesos deben ser transparentes y lo repito, oxigenan esta democracia en esta gran arena política. Me preguntan, ¿podrían ser cancelados algunos partidos políticos y qué implicaciones tendría? Bueno, actualmente existen varios procesos de cancelación ante el Tribunal Supremo Electoral de los partidos UNE, Creo, UCN, FCN, Viva y Unionista. Son bastantes partidos, si son UNE, Creo, UCN, FCN, Viva, son 6 partidos que están en proceso de cancelación. Es incierto si este proceso se llegaría a consumar, pero si fuera así, si llegaran a cancelar a estos partidos, el balance de fuerzas dentro del Congreso cambiaría totalmente, ¿verdad? La oposición perdería posiblemente mucha fuerza. ¿Y por qué lo digo así? Porque al cancelar un partido, automáticamente los diputados pasan a ser independientes dentro del Congreso. Y al ser independientes no pueden ser presidentes de comisiones ni pueden formar parte de la junta directiva. Entonces, y es importante que nosotros conozcamos también el proceso por el cual pasa una ley. Una ley no llega al Pleno del Congreso y se aprueba con mayoría de votos. Eso es lo que nosotros nos enteramos en los medios de comunicación. Pero una iniciativa de ley lleva un proceso muy minucioso de análisis en las comisiones, en la lectura primera en el Pleno del Congreso, en su redacción, en su modificación, dictamen favorable, desfavorable, 3 lecturas previas, enmiendas de curul. Entonces, si nosotros conocemos todo el proceso previo de una ley, podremos aportar de forma transparente los aspectos técnicos para mejorar esa iniciativa de ley. Eso es importante que lo conozcamos. ¿En qué momento los diputados pueden modificar una iniciativa de ley? En varios momentos. Primero, si la iniciativa de ley aún no es iniciativa de ley, no se ha presentado, podríamos llamarle un proyecto de iniciativa de ley, pues en ese momento se puede modificar, y cuando se presenta, se asigna a una o a varias comisiones ordinarias del Congreso quienes estudian el proyecto de la iniciativa de ley, y en ese momento de estudio es el mejor momento en que los diputados pueden modificar una ley, porque analizan a profundidad la pertinencia de la ley, y es en ese momento en donde muchos, por iniciativa, los diputados citan a actores técnicos de la sociedad civil, de empresas, para que aporten a mejorar esa iniciativa de ley. Entonces es un momento muy oportuno en el cual se puede intervenir. El día de ayer, justamente el partido, creo, unionista, anunciaba que va a citar a la sociedad civil para que aporten a ciertas iniciativas de ley. Entonces vemos que tenemos que estar, pero estos temas no necesariamente son públicos, ¿verdad? Entonces, aunque la información es pública, tenemos que estar enterados porque, como decía al inicio, todos tenemos intereses, y los medios de comunicación también tienen un interés, y no estoy diciendo que sea malo, sino que ese interés se verá reflejado en lo que publique, ¿no? Pregunta Sergio Sosa, de acuerdo a su opinión, ¿cómo se ve el aspecto legal fiscal para este segundo semestre de 2020 a nivel de nuevas leyes derivado de esta pandemia? Pues el tema fiscal es un tema bastante
complicado porque políticamente no es, bueno, vamos a ver, lo vamos a decir, no llama votos, ¿no? En los diputados. Entonces, han tenido mucho cuidado los diputados en tocar este tema. De momento no se ha tocado formalmente un posible aumento de impuestos. Sin embargo, sí vemos que la SAT está teniendo serios problemas de recaudación y no me extrañaría de que esto ya se vaya a reflejar en un futuro próximo dentro de las conversaciones del Congreso de la República. Bueno, no sé si habrá otra pregunta. Vamos a dejar un tiempo. Y si no, pues agradezco el tiempo y como les digo, bueno, ahí están los datos nuestros abajo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, que les hagamos llegar la presentación o las presentaciones que hemos presentado hoy. Y si ya no hay más preguntas, voy a dejar en la palabra al siguiente orador, que es Alfonso Aguilar, que nos acompaña hoy desde Washington, D.C.